transformas para bien, lo transformas a bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas a bien, lo transformas a bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vemos la victoria por ti. La batalla es tuya, Señor. Vemos la victoria, vemos la victoria solo en ti. La batalla es tuya, Señor. Porque todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Demos gloria porque nuestra presencia en el mundo. Muy bien, hermanos, buenas noches. Los saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de empezar a la palabra de Dios, quiero animarlo a tener oído que escucha la palabra de Dios y también el corazón dispuesto para obedecer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar antes de empezar este tiempo especial. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias Padre Celestial por tu gracia, amor, la palabra de tu gracia que tiene poder para sobreedificar y dar herencia. Bendito Dios, gracias por la palabra que no falla, que está viva, que permanece para siempre, que es la palabra de tu gracia, la cual tú nos has dado para edificar nuestra vida. Padre bendito, gracias por el conocimiento revelado de tu palabra, porque tú vas revelándote cada vez más y más a nuestra vida. Gracias por conocerte más profundamente, Señor, es nuestro anhelo. Y Padre, damos la bienvenida a tu Santo Espíritu para que abra nuestro entendimiento, para que podamos entender la palabra y podamos ser hacedores de ella. Padre, te damos todo el honor y gloria y toda nuestra gratitud, precioso Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que están aquí al frente, para poder recibir el consejo, la palabra de nuestro Dios, seguir edificando nuestra vida, trayendo el balance, la palabra a nuestro corazón, a fin de caminar en estos tiempos en los cuales vivimos, para caminar con seguridad, con la confianza de ser hijos de Dios y que podamos disfrutar de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos un plan y un propósito aquí en la tierra. Así que esta noche vamos a compartir dos cosas
primarias que deben ser restauradas en nuestra vida a fin de reinar sobre la maldición. El ser humano, nosotros, hijos de Dios, somos criaturas planificadas. No somos una ocurrencia de último momento, menos una casualidad. La Biblia dice que Dios ya nos había escogido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Mire ahí lo que dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que mucho antes de la caída de Satanás, desde la eternidad, Dios ya pensaba en ti. Dice la Biblia ahí que Dios nos escogió en Cristo, porque Dios ya sabía de antemano que el hombre le daría la espalda y determinó el camino de vuelta hacia Él y de restauración de nuestra dignidad como seres humanos a nuestro diseño original por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted su lugar en el corazón de Dios y dónde está usted en lo que a Dios concierne? Dios hace todo con propósito. Cuando Dios creó a Satanás, le asignó una función y un lugar. Él no tendría otro lugar de mayor exaltación que aquel que había recibido de Dios. Mientras cumpliese, tendría honra delante de Dios. Pero usted, hermano, conoce su posición en Cristo. Estamos como iglesia en la etapa decisiva. Muchos cambios drásticos están tomando lugar en muchas áreas de nuestra vida y se están generando de una forma apresurada. Es vitalmente importante y necesario conocer a Dios y lo que somos y las estrategias de nuestro enemigo y enemigo de la humanidad también. Adán conocía a Dios, pero eligió traicionarle, haciendo caso, como dice la palabra, a la voz de su mujer. La palabra de Dios, hermanos, siempre será lo que esté en tela de juicio en nuestra sociedad, en nuestra vida. Lo que haga con la palabra va a marcar cómo viva su vida y la respuesta y el respaldo divino que tendrá. Ahora, quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 1, verso 26. Está hablando este versículo acerca de la creación del hombre, de la forma como Dios a nosotros nos ha o el día que Dios nos creó a nosotros. Dice la Escritura allí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La Biblia dice que Dios creó al hombre. Al ver este versículo, Dios creó al hombre para gobernar. Dios creó al hombre para tener dominio. Esto es el diseño original de Dios, y eso es lo que tenemos que guardar nosotros en nuestro corazón y nuestra mente, el para que Dios nos creó. Ahora, el Salmo 8, versos 6 y 7, dice ahí la Escritura: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo. Dios puso, puede usted seguir leyendo, Dios puso todo bajo el hombre. Dios puso la nueva creación, esta que vemos nosotros, lo puso bajo el dominio del hombre. Pero nosotros conocemos la historia, el hombre cayó por causa del pecado. Ahora, de ser creado para ser señor de la creación, se volvió esclavo de Satanás. Pero vino Cristo Jesús, siguiendo la historia, aplastó la cabeza de la serpiente por nosotros. Cómo debe haberle dolido verse burlado y derrotado. Ahora Satanás perdió su autoridad sobre esta tierra, pero y Jesús venció. Pero luego mire usted en la palabra de Dios y esto es importante entender, mire lo que Dios hizo. Dios hizo algo por nosotros, y mire ahí la Biblia. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 20 y 21. Efesios 1, verso 20 y 21. Dice ahí la palabra: la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Noten ahí, está hablando de Jesucristo, de su victoria sobre Satanás, de su entronización al lado de Dios. Dice la Biblia que este poder de Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales. Note ahí, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra por todos los siglos. Dios, el poder de Dios, puso a Jesús al lado de Dios, lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero no fue todo lo que Jesús hizo por nosotros. Dice la Biblia, nota ahí el capítulo 2, el verso 6, dice, y juntamente con él nos resucitó. Quiere decir que Dios llevó a la iglesia en este desfile triunfal. Dios, en la mente de Dios, Jesús estaba haciendo la obra por nosotros. Entonces, cuando Él vencimos todos. Cuando Él se sentó en los lugares celestiales, no se sentó solo. La Biblia dice, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos sentó, Él es el Rey de Reyes, que somos nosotros. Él es el Señor de Señores, que somos nosotros también, esos señores, que estamos reinando juntamente con Él, sentados en los lugares celestiales. Esto es importante, no solo conocer de forma mental, sino si usted no aplica la palabra de Dios a su circunstancia, entonces nunca va a entender esta autoridad, este dominio que Dios ha dado a la iglesia. Al poner Jesús todas las cosas bajo el nombre, bajo su nombre, entonces está diciendo también que esto mismo tenemos la iglesia. Nosotros tenemos en su nombre la autoridad, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Entonces nos sentó a la diestra de Dios. Pero si usted no hace nada con lo que usted va aprendiendo, usted no va a ver el poder de Dios y cuánta autoridad tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia dice que que Jesús se sentó a la diestra y nos sentó a su diestra. Estamos compartiendo el trono, compartiendo la autoridad. Nos sentó en el trono más alto del universo y nos dio su nombre. Sometió todo a ese nombre. El Padre dijo, todo se va a sujetar a este nombre, lo que se ve y lo que no se ve. Entonces Dios estaba restaurando el modelo original. Dios hizo al hombre para reinar y también a la iglesia para reinar. La iglesia es la imagen ya restaurada del hombre según en la mentalidad de Dios, según lo que Dios había concebido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, Dios te ha hecho a ti para reinar, no te ha hecho para ser oprimido o aplastado por Satanás o por las circunstancias. Tú tienes el control en su nombre. Dios te hizo para estar arriba y no para estar abajo. En la antigüedad, cuando un rey quería complacer a su reina o alguna mujer le decía que le ofrecía hasta la mitad del reino, Dios nos ha dado todo el reino, lo ha puesto todo bajo nuestro cuidado. La iglesia, hermanos, debe ser el ente que implante con violencia la voluntad de Dios. No hablo de violencia de las armas. Dios no quiere que usemos la espada. Dios quiere que usemos nuestra autoridad. La Biblia dice, los violentos arrebatan el reino. Usted debe ser agresivo contra el reino de las tinieblas. Usted debe actuar agresivamente contra Satanás y sujetarlo a sus pies. Debe sujetarlo a la autoridad de nuestro Cristo, de nuestro Señor. Por eso es que Dios nos ha dado a nosotros su nombre. Pero siempre hay cosas, hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que aprender de estos pasajes iniciales de la historia del hombre, del fracaso de Adán. Entonces tenemos que aprender cosas de ahí de la palabra y aplicarlas a nuestra vida y no hacer lo que Adán
hizo en este caso, sino a hacer lo que Dios espera de nosotros que hagamos. Y una de las cosas que tienen que ser restauradas en nuestra vida, la primera cosa es restaurar el honor, valor y amor de la palabra de Dios en nuestra vida. Usted nunca tendrá todo lo que Dios desea si no honra, valora y ama la palabra de Dios. Si la honra y valora, le brindará sus tesoros. La integridad de Dios nunca está desligada de lo que dice. Adán separó a Dios de su palabra, cometió un gran error. Como trató a la palabra de Dios, es como trató a Dios, porque Dios y su palabra son uno. Satanás conoció a Dios muy de cerca y sabe más cosas mucho mejor que muchos cristianos. Muchos cristianos quieren los beneficios de Dios y del Evangelio, pero no tienen compromiso ni amor por la verdad. La palabra no es tan importante para ellos. La Biblia dice en Marcos 4, versos 31 y 32, dice la palabra de Dios ahí: es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrada crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora, noten lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí que a veces se ve insignificante, ¿verdad? La palabra, las cosas de Dios es como un grano de mostaza, que la Biblia dice es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero hay una diferencia cuando se siembra en la tierra. Dice la Biblia, el verso 32, que después de sembrada crece. Crece. Cuando usted siembra la palabra va a crecer. No menosprecie los pequeños inicios. No menosprecie la semilla de la palabra de Dios. Valore la palabra. Ame la palabra. La palabra le va a dar su fruto. Le va a traer rédito. No solo usted será bendecido, otros vendrán para acogerse bajo sus ramas. Otros vendrán a disfrutar de las bendiciones de Dios a través de su vida, porque usted va a poder ser de bendición, cumplir su propósito. Pero la Biblia dice que la palabra tiene que ser sembrada para que crezca. Usted debe amar la palabra, amarla para que crezca, escucharla con atención para que la palabra vaya al fondo de su corazón, le cambie, le transforme. Dele lugar a la palabra de Dios. No menosprecie el consejo, no importa de qué tan llena pueda estar su mente de inteligencia, de conocimiento, pero lo único verdadero, lo único que va a dar un fruto a nuestra vida y no va a fallar en cuanto a lo que usted quiere o desea, es la palabra de nuestro Dios. Ame la palabra. Ahora noten, lo primero que hizo Satanás con Eva fue atacar la integridad de Dios, poniendo en tela de juicio lo que Dios había dicho. Dios había dicho que si comían del fruto de aquel árbol morirían, y así sucedió. Como también ha dicho que si crees su palabra, vas a ver la gloria de Dios. Si crees que Dios y su palabra son uno, bien haces. Por eso la prueba más grande de amor no son tus cantos, no son las expresiones externas que tú puedas mostrar acerca o pregonar acerca de que amas a Dios. La Biblia dice en Juan 14, 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Noten que Dios tiene un concepto diferente de aquellos que verdaderamente le aman. Dios está mirando a aquellos que no es aquellas personas que le dicen que le aman sencillamente, sino aquellas personas que tienen su palabra, que la retienen, que la guardan. Esas son las personas que muestran que aman a Dios, porque Dios y su palabra son uno. Él ha prometido manifestarse a aquellas personas que aman su palabra. Ahora, Satanás está haciendo todo lo que puede para alejarnos de la fuente de la vida. Es la palabra de Dios, hermanos, la fuente de nuestra vida. Mire Deuteronomio 34, 27, y quiero darle
el énfasis que Dios da a su palabra. No estoy haciendo un sobreénfasis, sino hay que poner énfasis donde Dios pone el énfasis. A veces hemos puesto énfasis en muchas cosas que no están en la palabra de Dios. En muchas iglesias se aplaude cuando más versículos hay de que levantemos nuestra voz a Dios. Entonces a veces ponemos énfasis en aquello que Dios no pone un énfasis. Entonces hay cosas sobre las cuales Dios sí pone un énfasis, y en eso tenemos nosotros que seguir. Ahora, antes de morir, Josué dijo algo en cuanto, o Moisés, en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio 32, versos 46 y 47, esas son las últimas palabras que Moisés dio al pueblo de Israel. Y él les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Moisés dijo: la palabra es vuestra vida. Ahora, para nosotros sabemos que no estamos viviendo bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero debemos tomar igual el principio que está aquí en la palabra, de abrazar la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios. La Biblia dice: no es cosa vana, es vuestra vida. La palabra, hermanos, producirá fe en nuestro corazón y nos permitirá vivir en la expectativa de las cosas que Dios ha prometido y ha preparado para cada uno de nosotros. La segunda cosa, hermanos, que también es importante, es anhelar conocerle. Antes de la caída, Adán gozaba de una perfecta relación con el Padre, una relación de amistad y compañerismo. Cuánto debe haber dolido también en el corazón de Dios que Adán no considerase su amistad. Después de la caída, muchas cosas fueron afectadas en nosotros. El hombre se hizo, hablando del hombre en el sentido general de la humanidad, donde estábamos todos nosotros, el hombre se hizo más consciente de su cuerpo y alma, se volvió un ser sensual, intelectual. El afecto por Dios se fue apagando en la mayoría de seres humanos. Poco a poco el conocimiento de Dios se fue perdiendo entre las mentiras de Satanás y el engaño de la religión. La religión, hermanos, es un disfraz de Dios, entre comillas, que le dice al mundo: aquí está Dios, pero Él no está allí. Dios quiere tener una relación con nosotros. Ahora, cuando el primer hombre falló, Dios lo buscó, pero Él se había escondido. Y eso sucede con el hombre, se esconde de Dios. Y aunque Dios nunca ha quedado sin dar testimonio en todo el tiempo, y de una u otra manera habla al hombre, como dice su palabra, Dios ha escogido revelarse personalmente a quienes quieran encontrarlo de corazón. Gracias a Dios, Dios nos buscó un día por medio de Cristo Jesús, y nosotros no nos hemos escondido, hemos respondido a Él. Pero hay niveles de acercamiento, debido al conocimiento que tengamos de Él. No debido al tiempo cronológico de habernos convertido, tampoco es de secuencia larga, y tampoco quiere decir que no puede regresar a un nivel inferior. Se trata de la forma como nos acercamos a Dios, la intensidad del deseo de conocerle. Pero hay ciertos niveles que vamos a explicar un poco para que podamos entender el nivel al cual tenemos que aspirar y el nivel que Dios anhela en que nosotros vivamos. El primer nivel que vamos a ver es el nivel de alfarero barro. En Isaías, la Biblia dice 64, verso 8. Quiero citar primero el versículo de la palabra de Dios para que tengamos la idea. El primer nivel es el nivel alfarero barro. Isaías 64, verso 8. Dice la palabra de Dios ahí: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos
nosotros. El primer nivel, alfarero, barro. Este nivel, cuando las personas están en este nivel, se dirigen a Dios como hacedor, como creador. Tienen un respeto solemne a Dios, pero mantienen una distancia. Está bien dejar ser moldeados por Dios, sentirnos útiles y usados por nuestro creador. Mire, existe un contacto y hay gozo en esto y en ser usados por Dios, pero no hay ninguna comunión entre el barro y el alfarero. Jesús no murió solo por eso. Él dio su vida por una familia. Así que cada uno debe anhelar ir más allá solamente de este respeto a Dios como creador y anhelar una vida en comunión. El segundo nivel que nosotros vemos en la palabra de Dios es el nivel de pastor oveja. Este nivel ilustra el cuidado de Dios sobre su pueblo. Israel era en sí un pueblo pastoril. Dios hablaba en términos que ellos pudieran entender. Ellos se dedicaban a la crianza de ovejas, conocían a las ovejas y el cuidado que ellas necesitaban. David también sabía eso. Y David exclamó en el Salmo 23, 1, 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús también dijo que él era el buen pastor de las ovejas que daba su vida por las ovejas, pero aunque las ovejas conocen la voz del pastor y le siguen, no tienen idea de lo que el corazón del pastor siente por ellas. Pablo dijo, Dios tiene cuidado de nosotros, y es verdad, Dios tiene cuidado de nosotros. Todos en este tiempo hemos visto el cuidado, la mano de Dios cuidándonos a través de todo este tiempo, y actualmente Dios ha sido fiel con su pueblo, con sus hijos, de cuidarnos. Él es el gran pastor de las ovejas. Entonces, pero los que están acá solo se acercan a Dios en función de lo que necesitan, de sus necesidades. Hermanos, Dios quiere que experimentemos su amor, su cuidado, pero eso no es todo. Dios siempre quiere llevarnos a un nivel más profundo. Estoy hablando del conocimiento de Dios, de un conocimiento que no es sencillamente el conocimiento de forma mental o informativo, sino Dios quiere llevarnos a un conocimiento experimental. Ahora dice el segundo nivel que vamos a ver es el nivel de amo-siervo. Lucas capítulo 17, el versículo 7, dice ahí la palabra de Dios: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Ahora, mientras que las ovejas se quedan fuera de la casa, los siervos por lo menos entran a casa y hablan con el amo, aunque solo sea de sus quehaceres o negocios. Los que tienen solo conciencia de siervos y no han desarrollado más que esto, no disfrutan de intimidad plena. Solo reciben lo que les compete en torno a lo que hacen. No saben todo lo que pasa en el corazón del amo. Si nuestro valor radica en cuán bien sirvamos de corazón o hagamos su voluntad, pero sin buscar una comunión más íntima con Dios, perderemos muchas cosas que Dios quiere revelarnos. El siguiente nivel es el nivel de amigo-amiga. Usted recuerda a Abraham, la Biblia dice que él fue llamado amigo de Dios. Él recibió un título, él se acercó a Dios, buscó la amistad con Dios y lo consiguió. La Biblia dice fue llamado amigo de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los amigos fallan, ¿verdad? Los amigos pueden fallar, pero quiero centrarme en esto. Miren, la relación con el siervo
se basa en el desempeño, mientras que el amor y el cuidado mutuo son la base de la verdadera amistad. Jesús dijo aquí en este versículo que el siervo no sabe lo que hace su amo. El siervo solo obedece la voz de su amo. No es solo la manera como servimos, sino tiene que ver mucho con la confidencia. Dios quiere comunicar sus secretos. Dios quiere revelarnos cosas a nosotros en nuestra vida. Noten ahí, dice, porque las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Por eso Jesús dijo, los llamo amigos. Dios quiere tener nuestra amistad. Dios quiere comunicarnos cosas. Dios quiere revelarnos las cosas que están por venir, las cosas que están en su corazón. Pero ¿sabe qué? Por más cercanos que puedan ser dos amigos, no hay relación más cercana que la familiar. El siguiente nivel que vemos en nosotros en la palabra de Dios es el nivel de papá e hijo. Y como le decía antes, los amigos fallan. Podemos fallarle a Dios porque Dios nunca falla y la relación se puede resquebrajar. Pero la relación de padre-hijo jamás se va a romper. Hay un gran salón en el cielo que es la sala familiar. Hemos sido llamados allí para disfrutar del amor del Padre, de tiempo de refrigerio, de tiempo de descanso, de gozo, de paz. Dios no nos ama, hermanos, por lo que hacemos, por lo que estamos haciendo hoy, sino porque somos sus hijos. Somos más que barro, somos más que creación, somos más que siervos, somos más que solo amigos invitados a la mesa, somos hijos y Él desea que experimentemos su amor, que lo conozcamos y sepamos sus propósitos. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo lo bueno que es ser papá, hijo, todavía hay un nivel más que promete el mayor nivel de intimidad posible, y es el nivel matrimonial, el nivel de esposo o esposa. Dice la escritura en Isaías 62:5, pero como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Somos, hermanos, por ahora, somos la novia que aguarda al esposo, que se prepara para su encuentro. Una novia que camina en santidad, que ama apasionadamente a su novio, que ama a Cristo Jesús. El matrimonio, hermanos, es un ejemplo de la clase de unidad que Él quiere tener con nosotros. Por eso Dios lo cuida y Satanás quiere destruirlo y desvirtuarlo, porque representa la unidad más alta. No solo que tendremos, sino que Dios quiere tener con sus hijos, que seamos uno con Él. Mire, antes de ser entregado, Jesús oró al Padre pidiendo específicamente una cosa: que conozcan a Dios. Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué pidió Jesús eso? Porque Él sabía lo importante que era para nuestra vida espiritual. Conocer a Dios personalmente, íntimamente, es la clave, hermanos, que nos llevará a mayores cosas de Dios en nuestra vida. Solo tienes dos maneras de conocer a Dios: una es por su palabra y dos es acercándote a Él en oración. No es el conocimiento de Él que se adquiere por leer, sino el conocimiento que se adquiere por una relación cercana a Él, íntima. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Solo cuando nos acercamos a Dios, en su luz veremos la luz, en su luz veremos las cosas con claridad. Solo cuando tú conozcas a Dios podrás actuar y ser como Cristo. Muchos cristianos piensan que conocen al Señor, pero en realidad no lo conocen. Algo saben de Dios, algunas cosas saben en cuanto a Dios, pero muchos dudan de su integridad, de su carácter, de su amor, porque en realidad no lo conocen. No conocen su corazón ni su voluntad, y muchos están levantando juicios contra la humanidad y las personas porque no conocen a Dios. Hermanos, Dios quiere ser conocido. En este nivel de intimidad donde Dios quiere, tú también debes anhelar conocerle para que Él se revele a ti. La unidad perfecta solo puede darse en plena intimidad con Dios. Ahí conocerás tú a Dios
conocerás como Él quiere ser conocido, no como mentalmente quizás has conocido cosas de Dios, sino como Dios quiere revelarse a tu vida. La Biblia dice en Juan capítulo 17, verso 20 al 23, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, cuando tú tengas este tipo de comunión y busques la unidad con el Señor, tú vas a entender cuánto Dios te ama y que el mismo amor que estuvo sobre Jesús está sobre ti. Muchos cristianos dudan del amor de Dios porque no se acercan a Dios y no pueden experimentar el abrazo y el amor de Dios y piensan que ellos tienen un valor menos que el valor que nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios nos ama y Dios quiere que seamos uno con Él, uno con nuestros hermanos, y que lo conozcamos a Él profundamente, íntimamente, y que podamos experimentar en nuestra vida que el mismo amor que corrió hacia Jesús corre también hacia nosotros. Por eso este punto es importante, hermanos, en cuanto a buscar su rostro, porque vamos a poder llevar la gloria de Dios, vamos a poder manifestar a Dios al mundo cuando estas cosas sean restauradas en nuestra vida. Es en la unidad con Cristo que vendrán los cambios más profundos y más gloriosos en nuestra vida, que Dios nos va a hacer que nos miremos como Cristo Jesús, que resplandezcamos en esta generación, y muchas cosas van a ser restauradas en nosotros, en nuestra vida. Las deficiencias, muchas cosas van a ser sacadas de nosotros cuando comenzamos a mirar a Dios y adorar a Dios. Entonces vamos a aprender cosas de Dios y Él nos va a enseñar y nos va a capacitar. Entonces cuando nuestra atención esté en Él, así como el novio pone sus ojos en la novia y el esposo debe poner sus ojos en su esposa y amarla, así la Biblia dice, cuando Dios tenga toda nuestra atención, hermanos, hay cosas que van a comenzar a ocurrir en nuestra vida. Por eso es que la adoración es tan importante, porque la adoración te enfoca, la adoración traslada tu atención de los problemas hacia Dios e invita a Dios a moverse. Hay cosas que van a ser sanadas y nuestra fe se va a levantar en una fe fuerte cuando el interior de nuestro afecto, nuestra emoción es mudado y comenzamos a mirar al Señor. Entonces vamos a comenzar a reinar como Él quiere. Vamos a tener su corazón, porque así es como Dios diseñó que nosotros caminásemos, que el hombre caminase, es en completa unidad con Él, en completa unión. Y quiero terminar leyendo lo que la Biblia dice en Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Noten lo que dice. Dios no solamente quiere que le busques una vez, Dios quiere que permanezcas en Él. Y dice la Biblia, permanezca en mí, o haz tu habitación en mí, mantén tu casa ahí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dijo, si no permaneces no puedes dar fruto. Él dijo el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es bueno, hermano, buscar a Dios, acercarse a Dios, pero también noten lo que dice la palabra, que permanece en mí y yo en Él. Tenemos que tener por las Escrituras el conocimiento exacto acerca de Dios. Jesús es la imagen exacta de Dios, y a veces nos acercamos a Dios, pero tenemos una imagen deformada de lo que el Señor es en nuestra vida, y estamos pensando cosas que no son la realidad. Muchos cristianos piensan de que Dios ha permitido la enfermedad, que Dios ha permitido la pandemia, y muchas cosas en esta vida piensan que Dios las permite porque
que Él quiere dentro de su soberanía y no saben que Él nos ha dado a nosotros la autoridad y que si Él lo permite es porque nosotros estamos permitiendo, y muchas veces nos acercamos a Dios y oramos incorrectamente, miramos a Dios incorrectamente y Él no puede estar de esa forma incorrecta en nuestras vidas en el sentido de una manifestación y de hacer algo. Por eso la Biblia dice, permanece en mí, pero yo en ti. Él como Él es. Por eso la Biblia dice, mirando a cara descubierta como un espejo, somos transformados. Vamos a ser cambiados en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Tenemos que mirar a Jesús correctamente en nuestra vida. Él dijo, la última declaración que hace aquí en este versículo es, separados de mí, nada podéis hacer. Hay que estar unidos a Dios. Hermanos, tomemos la palabra de Dios esta noche. Estas dos cosas que estamos viendo, el amar a Dios y el buscar conocer a Dios, para que la imagen de Dios sea restaurada en nosotros y nuestra imagen también sea restaurada, ¿verdad? La forma como Dios nos mira a nosotros. Y nosotros la imagen de Dios también, ¿verdad? Las dos cosas son importantes para poder reinar en vida. Dios quiere que la iglesia reine, Dios quiere que la iglesia se levante, Dios no quiere que el mal toque nuestra casa, porque Él ha dicho, caerán 1000 y 10,000, pero a ti no va a llegar. Dios no quiere que el mal toque a nuestra vivienda, que ni se asome a nuestra casa, a nuestro hogar. No, Dios quiere proteger, Dios quiere guardar, pero el asunto no se trata solo de Dios, hermanos, se trata de nosotros, por eso es importante que nosotros asimilemos la palabra de Dios y tomemos la palabra. La Biblia dice es vida para nosotros, la palabra es vida. Entonces tomemos la palabra, busquemos a Dios, Dios pondrá un cerco y caminaremos confiados en esta vida, aún donde tengamos que atravesar, aún tengamos que pasar por un lugar de enfermos o cualquier situación que pueda venir, un mar de balas o lo que sea, la gracia estará ahí para guardar nuestra vida, pero vamos a mirar correctamente a ese Dios sobrenatural. En la medida que nos acercamos a Dios, nuestra fe crecerá y será más grande y vamos a ver mayor gracia y poder desatado y una mayor autoridad fluyendo de nuestras vidas, porque estamos mirando correctamente a Dios y permitiendo que cosas de Dios puedan fluir hacia nosotros como canales de bendición para este mundo, y que no vamos nosotros a ser afectados. No tenemos que estar huyendo o temerosos del mal que nos alcance. Tenemos que ser portadores de bendición, gente que va y sabe que a través de nuestra vida la bendición de Dios va a ir sobre las personas al abrir nuestra boca con autoridad, al movernos como Dios quiere, con esa confianza de hijos de Dios, amados, guardados, protegidos y gente de bendición, que Dios no va a extender su mano sino a través de nosotros. Entonces, con una conciencia renovada vamos a ver la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios traer cosas buenas, bendiciones para este mundo que está sufriendo a manos de Satanás. Hermano bendito, Dios es un Dios bueno. Apropiese de la palabra y camine con ella. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a respaldar, porque Dios está unido a su palabra. Así que crea la palabra y póngala en práctica, y usted va a ver a Dios manifestarse sobrenaturalmente en su vida. Que tengan muchas bendiciones, hermanos benditos. Que la gracia, favor y el poder de Dios permanezca con ustedes por la fe. Tómelo y apropiese de ello, y caminará usted con Dios, caminará con su palabra y caminará con su autoridad y su amor. Muchas bendiciones, y que el Señor haga próspera su morada, como dice la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito y a lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, Señor, que ya está dada sobre la iglesia. Te agradecemos tu bondad y el espíritu de fe que se levante en nuestras vidas. Padre, gracia sobre gracia, que tu iglesia siga creciendo, Padre, siga creciendo hasta alumbrar con una luz poderosa en esta tierra, y que los ojos del mundo estén puestos en la iglesia, en tus hijos, Padre, y gracias, las tinieblas sean disipadas, el temor sea disipado, Padre, y que sean agentes y canales de bendición en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.